Sekertijo Shaila, la Otsawech, Manun. ¿Cómo estás? Espero que el día de hoy te encuentres muy bien. He tenido algunas dudas con respecto a las hojas de trabajo, ya que hemos incrementado un poquito el grado de dificultad. Primordialmente quisiera recordarles que el nombre se escribe con lapicero negro o azul y todo también se responde con lapicero negro o azul. Vamos a comenzar con el inciso 1, una pequeña explicación. Dice: pinta cada ciclista de un color y escribe la tabla de posiciones en idioma cachiquel, es decir, los números ordinales. Miren, yo por ejemplo voy a empezar con el que tiene el primer lugar, pintándolo de color. ¿Qué color es este? Ken. Entonces yo lo pinto totalmente de color Ken. Este va a ser mi primer lugar. El primer lugar, lo pintémoslo todo completito. El primer lugar, se dice primero, si se recuerdan ustedes, se dice Nabei. Para hacérselo más fácil, ustedes solamente tienen que copiar esta información que yo ya les acabo de dar con los números ordinales: Nabei, Rukan, Rosh. Bueno, entonces voy a empezar yo. Rukan, Rosh. Bueno, primero, segundo, tercero. Ustedes llenan todo lo demás. Como yo ya pinté de color que en mi primer lugar, solo le voy a poner que en Ri Bonil. Si yo quisiera pintar en mi segundo lugar de color Tuk, no lo voy a pintar todo por la cuestión de tiempo. Como se dice color, los colores se van a ustedes, se dice Tuk, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo lo tendrían que hacer ustedes. Bueno, ahí dice Tuk, es color morado y yo lo voy a poner entonces aquí. Tuk, con su apóstrofe, Riponil. Morado es el color. Y así voy pintando cada uno de ellos y yo voy contestando. En el segundo inciso es donde veo yo que tienen más dudas. Y es porque yo solo coloqué idioma español. Necesito que le hagan una línea en medio a idioma español para que hagan la frase en cachiquel de este lado y en idioma español de este lado. Primero vamos a recordar que hicimos un video donde están estas explicaciones. Entonces, originalmente aquí dice naranja, tu naranja. Esto lo tienen que revisar ustedes con su video. La traducción es tu naranja. Avalanche, tu naranja. Pero yo les pido que por favor les coloquen un adjetivo. Podría ser tu naranja un color o un tamaño. Pongámosle un color a la naranja. ¿Qué color es la naranja? ¿Qué color es la naranja? Podría ser anaranjado, orange. Entonces, si ustedes recuerdan, siempre el adjetivo se pone antes, orange, se pone antes que el sustantivo. Entonces, la traducción sería tu naranja anaranjada. Tu naranja anaranjada. En este otro caso, como está hablando del tomate y dice Ishkoya es tomate, y si yo quiero decir mi tomate sería Wishkoya. Esto lo tienen que repasar en el video. Si yo quiero decir mi tomate rojo, ustedes se acuerdan de qué color es rojo, es este, Kek. Entonces es mi tomate rojo la traducción. ¿Ok? Mi tomate rojo. Si ustedes quieren hablar del aguacate, que aguacate es oj, y yo quiero decir mi aguacate, se dice woj. ¿De qué color es el aguacate? Es resh.
¿Cómo se escribe resh? Ahorita lo vamos a poner. Resh. Mi aguacate verde. Muy bien. Mi aguacate verde sería la traducción en idioma español. Y en cachiquel se dice resh wog. Y así vamos con cada uno de estos. No sigo porque aquí está hablando de tomate, está hablando de manzana, de zanahoria y naranja nuevamente. Vamos a continuar entonces con el inciso 3. Solamente dice, escribe y dibuja y pinta 10 verbos vistos en las clases, ¿verdad? Ponen sus verbos y ponen el dibujo. Se calificará la correcta ortografía. Y el último inciso también, ustedes solamente lo traducen al español, son las mismas palabras del segundo inciso. Aquí tendría que ser avalanche, tu naranja, wishkoya, mi tomate, wog, y así van poniendo a wog, a wishkoya y su traducción al idioma español. En este espacio, por favor. Que tengan una hermosa mañana. Que Dios les bendiga.